Ok. Bueno, buenas tardes. Un gusto para mí ser la moderadora de la conferencia del día de hoy. Soy Melisa Murillo Quintana, académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Agradecer a todas las personas que nos acompañan, así como la coordinadora de la maestría, Máster Yolanda Pérez Carrillo, y su equipo de trabajo por realizar estas terceras jornadas académicas de la maestría virtual en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, énfasis civil, penal y relaciones familiares. Por motivos de fuerza mayor, la coordinadora no nos puede acompañar. Sin embargo, les externa su agradecimiento por acompañarnos la tarde de hoy a la conferencia que en unos minutos nos ofrecerá nuestro distinguido invitado, el doctor Matías Castro de Achaval. Y bueno, comentarles que en este caso se asignarán 30 minutos para la exposición de nuestro invitado y 30 minutos para preguntas y comentarios. Pueden levantar la mano o escribir sus preguntas en el chat. Recordar que se elaborará un certificado a quienes participen en todos los eventos, por lo que se solicita tener la cámara encendida para corroborar la asistencia a cada una de las actividades. Ahora bien, el tema de la conferencia del día de hoy es la perspectiva sociológica jurídica de los actores del campo judicial, la cual tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la perspectiva sociológica jurídica para los actores en el campo judicial, a cargo del doctor Matías Castro de Achaval, que se ha desempeñado como procurador, abogado, escribano, mediador, profesor y licenciado en filosofía, magíster en dirección de sistemas de seguridad social de la Universidad de Alcalá, España, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, postdoctorado en Sociología Jurídica y Filosofía de Derecho de la Universidad del Salento, Italia, profesor regular de grado y posgrado e investigador en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad Católica de Santiago del Estero, autor de más de 20 libros y de más de 50 artículos académicos, presidente de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica y presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Sociedad. Sin más preámbulos, le damos las palabras al doctor Matías. Dan. Bueno, muchas gracias Melissa. Ante todo, bueno, saludos a todos y a todas. Quiero agradecer a Yolanda, en especial, a María José y por supuesto a Melissa que acaba de presentarme y a esta iniciativa que me parece muy interesante que realicen abordaje de distintas temáticas y en especial la invitación que he recibido con todo gusto. Como decía Melissa, la idea es conversar un poquito sobre esta perspectiva sociológico-jurídica y la relevancia que tiene para los actores del campo judicial y luego debatir, conversar con los colegas, entiendo, abogados, magistrados o abogados litigantes que nos acompañan. Eh, yo voy a compartir estas instancias a las cuales nos acostumbró la pandemia, lamentablemente. Estas instancias virtuales son muy interesantes porque nos permite estar cerca a pesar de las distancias. Estoy en Santiago del Estero, una provincia del norte de Argentina ahora, pero a veces se pueden hacer tediosas, así que voy a intentar que no lo sea. Cualquier cosa me dicen, levantan una mano y este, me pegan un cachetazo virtual ahí para que diga algo. Sí voy a compartir un PowerPoint porque me parece que es un modo de organizar un poco la conversación. Si me permiten, vamos a compartir. Ahí se ve bien. Sí. Listo, ya También, lo ¿no es vemos. cierto? Perfecto. Bueno, como les decía, el título que se planteó en esta conferencia, en esta charla, es la perspectiva sociológico-jurídica y los actores del campo judicial. En principio, un diagnóstico que podríamos hacer sobre la realidad, me permite hacer un diagnóstico, después lo podremos poner en tensión o discutir, tiene que ver con pensar, perdón, no estoy pudiendo avanzar.
Ahora sí. Pensar que vivimos una época donde hay una aceleración de los cambios sociales y culturales. Hay un tema que ha preocupado mucho a quienes venimos del campo del derecho. Ustedes saben que en toda Latinoamérica ha sido muy parecido el surgimiento de la sociología y de las ciencias sociales, en general se dio desde el campo del derecho. Eh, en el caso de Costa Rica no tengo la certeza, pero sí puedo garantizarles en Argentina y en muchos otros países de Latinoamérica, en las facultades de Derecho se inició, algunos casos a fines del siglo XIX, principios del XX, el abordaje del derecho y también de la sociedad, ¿no? Aparecían materias como sociología, como anexas a las carreras de Derecho. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo que podemos pensar que los cambios sociales y culturales tienen un vínculo con el derecho. Ahora, en esta época que estamos viviendo, muchos, no solamente sociólogos, sino de distintas disciplinas, nos vienen hablando de la aceleración de los cambios sociales y culturales que vive la humanidad, ¿no? Nosotros podemos pensar a lo largo de los la evolución del Homo sapiens y de distintas épocas, ha habido cambios trascendentales que han marcado modificaciones en nuestros comportamientos, ¿no? La revolución agrícola ganadera, la revolución industrial, para hacer saltos significativos. Sin embargo, en los últimos tiempos parecería que estos cambios son mucho más profundos en un plazo mucho más corto de tiempo. Algunos ejemplos de esto podemos pensar en la revolución tecnológica. Ustedes saben que ya a mediados del siglo XX empiezan a aparecer cambios en nuestras revoluciones, en nuestras técnicas y tecnologías que se incrementaron abismalmente en los 80 y 90 y que luego rápidamente a principios del 2000 hubieron nuevos cambios y hoy estamos viviendo cambios absolutamente profundos en esto. Otro aspecto importante en estos cambios es la información y los nuevos modos de comunicaciones. Ya en el siglo XX preocupaba, o empieza a preocupar los llamados más medias y el surgimiento de los medios masivos de comunicación, y sin embargo, entrado el siglo XXI, aparecen algo que todos ustedes tienen en sus casas en este momento, que son los smartphones, y que nos modifican drásticamente los modos de comunicación, de comunicarnos. Las redes sociales irrumpen no solamente en la comunicación, sino en lo que muchos sociólogos y psicólogos estudian, que tiene que ver con la constitución de subjetividad. O sea, estos nuevos modos de comunicación no solamente nos permiten comunicar, sino que nos empiezan a configurar en lo que somos nosotros como individuos y como sociedad. La inteligencia artificial, un tema que atraviesa nuestra sociedad, que irrumpe y genera una ruptura en muchos aspectos. Eh, Fíjense que a fines del año pasado salió una nota periodística que difundía un trabajo de investigación hecho en Nueva Zelanda en el año justamente 2023, y que este trabajo decía que más del 90%, 95%, si no me equivoco, de la tarea que hacíamos los abogados, o que hacían los abogados, podía ser hecha por la inteligencia artificial. Por supuesto, después cuando esto salió en varias notas periodísticas, a mí me preguntaron, incluso yo me puse a investigar, después descubrí que quien había financiado el estudio era una empresa de tecnología que generaba inteligencia artificial, pero eh, es cierto que aparecen este tipo de preocupaciones. Es decir, si hay tareas, después vamos a debatir por qué les digo esto y vamos a pensar. Pero si algunas tareas pueden ser hechas de un modo mucho más eficiente por la inteligencia artificial, entonces, ¿qué papel empezamos a jugar los actores jurídicos? Problemas ambientales. Nos encontramos ante dilemas inéditos en la historia. Uno puede pensar, bueno, hace más de 300.000 años que los Homo sapiens estamos en el planeta, ha habido siempre una búsqueda de la conquista de la naturaleza, bueno, pero lo que parecía en el siglo XVIII, XIX, una lucha contra la naturaleza, para dominar la naturaleza, hoy ha llegado a límites insospechados, ¿no? Estamos viviendo una época paradojal donde tenemos grandísimos desarrollos económicos, pero a la vez estos estos desarrollos económicos generan problemas ambientales inéditos, y que además los estamos viendo, ¿no? Uno recién conversábamos sobre el clima, sobre los huracanes y sobre muchas otras cuestiones, y sobre cómo ha variado, incluso uno puede percibir, por ejemplo, en los veranos mucho más cálidos, los inviernos mucho más fríos, y ni hablar de... eh,
ciertas especies, la eliminación de especies, de flora, de fauna, etcétera, que estamos padeciendo. Y problemas sociales que, si bien ha habido en la historia, hoy tienen ciertos tintes particulares. Vivimos, como decíamos recién, una época de tal vez el mayor desarrollo económico que ha habido en la historia de la humanidad y, sin embargo, también una época de profunda desigualdad, ¿no? Eh, Esto también viene aparejado de otros problemas que, no, que son un tanto inéditos, y que, si bien siempre hemos sido seres migrantes, hoy las migraciones aparecen como problema fundamental. Lo vivimos como países latinoamericanos, y no solamente a veces como países de tránsito de la migración, sino también como objeto de migraciones, ¿no? Eh, y esto nos lleva a una pregunta fundamental, entiendo, que tiene que ver con qué hacemos los actores jurídicos o qué hacen los actores jurídicos, si lo estamos pensando desde las ciencias sociales, ante el derecho y ante los cambios sociales y culturales. Aquí aparece una pregunta que tal vez todos nos hacemos en algún momento cuando estudiamos el derecho, que es, y que hemos escuchado bastante nombrar esta idea de que el derecho es intrínsecamente conservador, ¿no? ¿Qué significa esto? Pensamos a veces el derecho como un conjunto, un sistema de normas que establece un orden social determinado en la sociedad y que, por lo tanto, es conservador. Sea, es decir, conserva un determinado orden social, ¿no? Sea en el caso de la tradición continental europea a través de la ley, que es la ley, es una norma escrita que tiene un procedimiento especial para ser reformada, por lo cual ya de hecho en su configuración es conservadora en un determinado orden social. Si queremos cambiarla tenemos que cumplir con ciertos pasos, ir a un congreso, etcétera, etcétera. O en la tradición anglosajona, la figura del precedente, que también tiene un carácter conservador del derecho, ¿no? Ustedes sabrán, el precedente no es de fácil transformación en la tradición anglosajona, y demás. Sin embargo, entiendo que esta percepción de que el derecho es intrínsecamente conservador no es tan acertada. Es algo que parece en principio que es así, creo que se puede cuestionar. Y para eso tenemos que repensar un poco la relación de derecho y sociedad. No quiero ser muy técnico ni aburrir demasiado con algunas cuestiones, pero sí me parece que para esto tenemos que repensar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho y de sociedad, y para esto inevitablemente tenemos que pensar en la configuración, la constitución del Estado y el derecho en la modernidad. Ustedes saben que a lo largo de estos 300.000 años los Homo sapiens nos hemos organizado de distintas formas, pero sí podemos pensar que hay una particularidad en la forma en que nos organizamos desde el siglo XV-XVI en adelante, y desde particularmente el siglo XVIII, cuando se termina de configurar lo que podemos llamar Estado moderno. Eh, Hay un autor que ustedes seguramente han conocido, que es Jelinek, que decía que el Estado es un poder que se ejerce sobre una determinada población, sobre un determinado territorio. Este autor clásico europeo nos dice entonces que el Estado es un conjunto de tres elementos: territorio, población y poder. Y este poder que se ejerce sobre esa población y sobre ese territorio implica de algún modo un orden normativo que le da forma a ese ejercicio del poder. Esto es el derecho. Es decir, el Estado moderno viene y surge de la mano también del derecho en la modernidad, y aquí va a tener un rol fundamental. Tal es así que cuando Max Weber, que es un sociólogo muy famoso, define el Estado, nos dice que es aquel que ejerce el monopolio de la fuerza pública legítima. Es decir, quien le da esa legitimidad es el derecho, el sistema normativo, el que brinda esa legitimidad. Este Estado moderno que se configura todavía existe hasta el día de hoy. Ninguno de nosotros puede tomar la fuerza pública y ejercer un acto de fuerza a nombre del Estado, de la ley, sino que este acto debe estar o debe ser ejercido en el marco de un orden normativo determinado. Eh, Esto se ve vinculado también a lo que fue el movimiento codificador. Pensemos en el siglo XVIII, la Revolución Francesa en 1789, revolución que parece lejana a nuestra realidad, pero que tiene que ver también con los procesos luego de la independencia en Latinoamérica, ¿no? En el caso nuestro, en 1810 en Argentina, en el caso del primer proceso emancipatorio
de la corona o de las colonias, el de Haití, que empieza en 1805 y demás, y a partir de ahí en toda Latinoamérica se dan estos procesos, muy influenciados también por este proceso eh, codificador francés, que aparece con el Código Napoleónico de 1804, y con una idea de fondo, que es una idea que aparece con la modernidad y con la ilustración, que es la idea de que yo puedo cambiar la realidad social a partir de cambios legislativos. Es decir, la idea de que el derecho no solamente regula una sociedad, sino que yo puedo transformar una sociedad a partir de ciertas ingenierías jurídicas, podríamos decir. ¿Eh? Es decir, los cambios legislativos serían precedentes de los cambios sociales, nos llevarían a cambios sociales. Esto está muy marcado por un autor que se llama Jeremy Bentham, que seguramente ustedes lo conocen, un filósofo utilitarista inglés y jurista también, y va a tener que ver con una fuerte disputa y un debate que hubo en esa época entre Jeremy Bentham y Fonsabini, o que uno puede reconstruir de algún modo, mientras que Bentham va a proponer esta idea de que las transformaciones jurídicas, legislativas, pueden ser propicias de transformaciones sociales. Fonsabini va a decir que en realidad el derecho, ustedes sabrán, Fonsabini es el fundador de la Escuela Histórica del Derecho, tiene que el derecho es una manifestación del espíritu del pueblo, y en todo caso, las legislaciones lo que tienen que hacer es reflejar esa voluntad popular, si se quiere, o esa voluntad del pueblo y demás. Fonsabini va a tener tanta importancia en esta crítica que va a hacer el movimiento codificatorio que va a atrasar muchos años cualquier tipo de intento codificatorio en Alemania. Del siglo XIX aparecen autores como Sumner o Ehrlich que van a, en esta línea planteada por Fonsabini, van a profundizar y van a decir, en realidad, no es que los cambios legislativos producen cambios sociales, sino que los cambios sociales son los que luego producen cambios jurídicos. Y esto genera otros problemas. Es decir, ¿en qué quedamos entonces? Eh, ¿Podemos transformar la realidad social a través de un cambio de una ley o al revés? La ley va después de los cambios sociales. Bueno, la solución que yo les planteo, que no es una solución, que es una respuesta que requiere ser pensada, es que en el siglo XXI ninguna de estas respuestas son útiles. Ni las respuestas que se daban en el siglo XVIII, que pensaban que desde la ley podíamos cambiar la sociedad, ni las respuestas que luego se va a dar del siglo XIX, donde se piensa que en realidad el derecho reacciona o toma los cambios sociales, sino que en la actualidad les- la postura que les voy a plantear es que hay una relación compleja. Los cambios sociales influyen en los cambios jurídicos y los cambios jurídicos influyen en los cambios sociales. Y no podemos dejar de ver esto como actores judiciales si queremos entender qué es lo que estamos haciendo en nuestra tarea cotidiana. Aquí podríamos pensar muchos ejemplos, pero se me ocurre un ejemplo bastante tonto para mencionar que recuerdo mucho de mi juventud, que por ejemplo la prohibición de fumar en los espacios públicos. No sé, entiendo que cuando estuve en Costa Rica creo que también había una prohibición de fumar en los espacios públicos, a veces se cumple, a veces no, pero yo recuerdo mucho cuando era estudiante en la facultad, yo estudiaba Derecho, Filosofía y me dedicaba a hacer investigaciones en Sociología, y en nuestras facultades estaba prohibido, había carteles que decían prohibido fumar, y sin embargo fumaba todo el mundo. Los docentes fumaban, uno entraba a un bar y fumaba todo el mundo, etcétera. Así hubiera carteles enormes. ¿Cómo se produjo ese cambio? Hoy ustedes, si ven en Argentina o en muchos lugares, la gente no fuma en los espacios que está prohibido, solamente por la ley, y uno podría decir que no. ¿Qué políticas se llevaron adelante? Políticas educativas, políticas económicas, se aumentaron los precios de los cigarrillos, políticas incluso que tienen que ver con la comunicación social, ¿no? En los cigarrillos empezaron a aparecer etiquetas que mostraban lo perjudicial que era, la prohibición de ciertas publicidades en las películas y en algunos espacios que estaban habituados a hacerse. Es decir, una transformación simple, tonta, como dejar de fumar, en principio que parece tonta, implica no solamente una política normativa jurídica, sino serie de políticas en materia de salud, económicas, educativas, etc. Esta complejidad es la que nos lleva a
pensar a esta postura que les quiero proponer, a que pensemos que el derecho no es solamente conservador, esta idea de que solamente conserva un determinado status quo, sino que el derecho tiene una doble figura o una doble potencia, la de ser conservador, pero también transformador. Y esto lo podemos ver en los usos que se hizo del derecho a lo largo de estos siglos que he intentado sintetizar. Por ejemplo, si pensamos el derecho civil francés de 1804, que influyó en todos los códigos civiles de Latinoamérica, eh, proponía ciertos o cierta defensa o cierta sistematización de ciertos derechos, podríamos decir civiles, pero luego hubieron otras luchas a partir del derecho y a través del derecho también se lograron transformaciones sociales e incorporar que ciertos actores de nuestra sociedad sean sujetos de derecho. Podemos pensar en los derechos políticos, empezando por la abolición de la esclavitud hasta los derechos de sufragio universal, los derechos económicos y sociales que empiezan a aparecer, por ejemplo, los derechos de los trabajadores, los derechos de la seguridad social, los derechos de las mujeres, ¿no? Las cuestiones de género que empiezan a aparecer. Hoy estamos hablando ya de los derechos medioambientales, ¿no? Eh, los derechos de los consumidores, es decir, el derecho cumple esta doble función. Si nosotros nos quedamos solo con la idea de que el derecho es solo conservador, estamos perdiéndonos esta otra faceta del derecho, entiendo yo, que es la posibilidad también de ser un elemento transformador. Eh, Ahora, ¿cómo se vincula esto a, a la pregunta que nos hacíamos al principio, que era la perspectiva sociológico-jurídica? Estamos, me parece a mí, viviendo una época compleja, les decía hace un rato, donde los cambios sociales y jurídicos ya no son los cambios del siglo XX, un cambio que llevaba 60 años, hoy se produce en 3 años, ¿no? Hay algunos estudios que están hablando de esto y hay muchas corrientes que hablan, algunas que lo celebran, otros que lo ven como algo perjudicial, pero la aceleración de estos cambios sociales y culturales es profunda. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los actores del campo judicial ante esto? En primer término, creo reconocer esta aceleración de los cambios sociales, culturales y tecnológicos y reconocer que esta aceleración impacta profundamente en el derecho, no solamente en nuestra conceptualización del derecho, sino en nuestro accionar concreto, como abogados, como jueces, lo que fuera. Y aquí tenemos que empezar a reconsiderar nuestra formación judicial. Nuestra formación jurídica en general es una formación normativista, sea positivista o sea naturalista, en general considera que el derecho es una entidad autónoma, independiente, que debe ser estudiado en profundidad, en términos sustantivos e incluso en términos procesales, pero en general limitado a ese campo jurídico. Eso me parece que ante la aceleración de los cambios sociales resulta inminente requebrajar esa idea de formación jurídica y pensar nuevas formas de formación jurídica. Como les decía hace un rato, creo que los actores jurídicos nos encontramos ante nuevos dilemas inéditos en la historia y esos dilemas que les mencionaba recién no pueden ser abordados, me parece, desde una concepción meramente jurídica. ¿Qué significa esto? Te miran, bueno, pero somos abogados, no somos sociólogos o antropólogos o economistas o lo que fuera. Bueno, pero lamentablemente, tal vez lo que antes bastaba para resolver un caso jurídico, hoy no es, entiendo yo, suficiente. Hoy la realidad se vuelve tan compleja, por ejemplo, para mencionar un solo ejemplo, con los medios de comunicación cuando ciertos casos judiciales o lo que fuera intervienen a través y se socializan, no solamente por los medios de comunicación masivos, sino por las redes sociales, aparecen nuevos actores y nuevas comprensiones del fenómeno jurídico que nuestra concepción del derecho del siglo XX o XIX tal vez no llega a dar cuenta. Para esto, por supuesto, no quiero quedar solo en un diagnóstico, sino, y mucho menos que sea pesimista, sino en una propuesta. Bueno, la propuesta es que nosotros podemos y tenemos que llevar adelante un abordaje sociojurídico, que nos brinde herramientas no solamente para comprender los fenómenos jurídicos que estamos analizando, sino también para la acción nuestra en el campo judicial, sea que estemos actuando como
académicos, o sea que estemos actuando como abogados, como jueces, como fiscales o como un simple ciudadano que está intentando acceder, pero sobre todo a los actores jurídicos formados en el derecho, me parece que esto es inminente. Eh, Me voy apurando rápido porque quiero cumplir con el tiempo establecido y después conversar un poquito más. Ahora, ¿cómo pensar y llevar a la praxis este derecho del siglo XXI, del siglo XXI que quiero un poco pensar con ustedes, proponerles con ustedes? Aquí a mí me gustaría hacer una distinción que es, me parece muy esquemática, que propongo, pero que me parece que puede servir para aclarar un poquito lo que estoy queriendo decir. Por un lado, yo distingo dos corrientes, me parece que podríamos, como dos categorías en las que podríamos englobar cómo se comprende el derecho. Por un lado, lo que llamo el formalismo jurídico, que no soy el único, hay varios que lo llaman así, podríamos entender al formalismo jurídico como aquella concepción que entiende que el derecho es una disciplina autónoma, es decir, que el derecho es algo autónomo, independiente, objetivo, neutral valorativamente, que solamente se conforma de normas y que lo que tenemos que hacer para entender el derecho es estudiar las normas, el plano prescriptivo y manejarnos ahí, ¿no? Esto en general está presente muchas veces en nuestros actores jurídicos. Nosotros en las facultades de Derecho en general nos formamos, digo en el rol que me tocó como abogado formarme, abogado, procurador, escribano, lo que fuera, como con una mirada de esta característica, ¿no? Estudiamos el derecho, vemos las teorías del derecho, entendemos que el derecho es algo autónomo y que tiene que ser eh, estudiado en sí mismo. Por el otro lado, una postura opuesta, lo que podemos llamar instrumentalismo jurídico, que en general termina entendiendo el derecho solamente como un instrumento del poder, ¿no? En general, por ejemplo, en las ciencias sociales se observa el derecho como un instrumento del poder. Entonces, no sé, la mirada, por ejemplo, marxista, podríamos decir, bueno, el derecho es solamente una superestructura de la estructura económica, ¿no? O desde una mirada a veces muy simplista y simplificadora, se cree que el derecho solamente es algo que sirve para resguardar determinados intereses y por lo tanto es usado por quienes llegan al poder, detentan el poder en pos de sus intereses. Incluso también como una herramienta que debe ser usada por los dominados para poder lograr reivindicaciones, etc. Ahora, la propuesta que yo les hago no está ni en contra del formalismo ni en contra del instrumentalismo, pero sí creo que quedarnos en un formalismo jurídico nos hace perdernos esta complejidad que tiene el derecho y también quedarnos en un mero instrumentalismo jurídico, es decir, pensar que el derecho es solamente una herramienta de poder, le quita en gran parte legitimidad a este derecho. Legitimidad que está o que radica en la idea de que el derecho es aquello que nos permite dar justicia a una sociedad, ¿no? Entonces, la propuesta que les hago es que pensemos al derecho para el siglo XXI como un fenómeno complejo que tiene que ver con lo normativo, claramente, pero que no se limita a eso, que es, por supuesto, que tiene aristas, podríamos decir, que implican un abordaje económico, social, político, etcétera, que es un fenómeno complejo de un campo específico, y sí ahí hay una especificidad, es decir, el campo jurídico tiene reglas de juego específicas, tiene un discurso específico, quienes queremos, si queremos estudiar el campo jurídico, tenemos que meternos en el derecho y aprender qué es lo que decimos cuando decimos el derecho, y esto en general es lo que hacen los abogados, pero también este campo específico tiene una autonomía pero relativa. ¿Qué quiero decir con autonomía relativa? Esto es un término que lo tomo de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo muy famoso francés, que estudiaba y que genera la teoría de los campos, que es la que estoy siguiendo, y que va a decir que en realidad esta autonomía, uno podría decir tomando la teoría de los campos, es que hay una autonomía del derecho, pero esta autonomía no es absoluta. Es decir, nuestro accionar pretende ser autónomo y construye una disciplina autónoma, pero este accionar está vinculado a los efectos sociales y por lo tanto a los efectos económicos, políticos, culturales de nuestra época. Si reconocemos esta complejidad, creo yo, podemos llevar adelante mucho mejor nuestra tarea. Ahora, entonces, como para ir cerrando un poco dentro de los plazos determinados,
eh, ¿qué hacemos o cómo se van a reaccionar los actores jurídicos ante los cambios sociales? Bueno, seguramente con transformaciones en el derecho. Pero estas transformaciones que tenemos que ir afrontando, tenemos que tener en claro algunas características. En primer lugar, las transformaciones en el derecho que son las necesarias en el siglo XXI no son meras reformas legislativas. No basta con pensar el cambio en el derecho desde un punto de vista normativo. Es decir, cambiemos las leyes sustanciales, por ejemplo, cambiemos los códigos civiles, penales, etcétera, o cambiemos las leyes procesales, ¿no? Hay que modificar los procedimientos. Cambiemos los códigos procesales o creamos procesos virtuales o lo que fuera. Pero tampoco son meramente reformas sociales y culturales. ¿Sí? No podemos decir, bueno, sigamos con el mismo derecho y que las reformas sociales y culturales cambien nuestra realidad. Las reformas jurídicas, creo yo, como consecuencia de los cambios sociales, son reformas complejas que implican cambios jurídicos, sociales y culturales. A mí me tocó estudiar mucho lo que fue la reforma procesal penal en Latinoamérica, que ustedes saben, implica un cambio de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Seguramente toda Latinoamérica hemos vivido este tipo de reformas. Ahora, cuando uno estudia las reformas de una perspectiva sociológico-antropológica, como me tocó estudiarlo, descubre que no basta para que se produzca una reforma real, para que el juez deje de ser un juez inquisidor y pase a ser un juez en un sistema acusatorio, por ejemplo. Yo le puedo cambiar los nombres, puedo cambiar la reforma, hacer una nueva ley procesal, puedo cambiar incluso los códigos penales, lo que fuera, pero si no hago una reforma no solo normativa, sino social y cultural dentro del propio campo judicial, el juez va a seguir, puede cambiar de nombre, pero va a seguir siendo un juez inquisidor, por ejemplo, ¿no? Y las garantías pasarían por otro lado. Es decir, lo que quiero decir es, para tomar ese ejemplo, pero podemos hablar de muchos otros ejemplos, los cambios sociales y culturales nos están llamando a hacer cambios en el derecho y estos cambios en el derecho no van a ser solamente cambios normativos, van a ser cambios que van a requerir dentro de un campo específico cambiar una serie de factores como los hábitos que tenemos, la cultura organizacional, cuestiones que no pasan solamente por la ley. Y que a la vez estos cambios que se van a producir dentro de un campo específico, como el campo jurídico, van a tener vínculo con otros campos. Es decir, con el campo social, con el campo político, con el campo económico, con el campo académico incluso. Esta idea de la formación jurídica que nosotros teníamos en el siglo XXI no es suficiente. Estoy convencido de eso. No va a ser, no va a ser necesario que todos los abogados seamos sociólogos o que todos los sociólogos este, sepan de derecho, pero sí creo es necesario tener una mirada mucho más compleja. ¿Y por qué todo esto? Eh, Ahora sí, prometo que quedan muy pocas power, porque los agentes jurídicos, los agentes del campo judicial, tenemos que saber identificar los problemas sociales que atraviesan el campo judicial. Muchas veces vemos jueces que de golpe no entienden por qué tienen un jury de enjuiciamiento, tienen algún tipo de manifestación social que los está cuestionando en su rol, o los abogados, que teníamos en una época cierto prestigio social, hoy en gran parte ese prestigio está dinamitado. Bueno, tal vez no estamos identificando los problemas sociales que atraviesan nuestro accionar del campo social. Segundo, tenemos que saber analizar las implicancias sociales y culturales de nuestros fenómenos jurídicos. Ya no basta con que yo dicte una sentencia, escriba en mi despacho y se acabó la historia. No basta con que yo atienda a un cliente como abogado y ahí termina. Hay implicancias en nuestro accionar, en nuestros fenómenos jurídicos que tenemos que tenerlas en cuenta. Y finalmente, dar respuestas fundadas no solamente dentro del campo judicial, apelando a las normas y a todo lo que sabemos, sino también dentro del campo social. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué la importancia de la formación de la perspectiva sociológico-jurídica? Aquí permítanme apelar a un filósofo, en realidad, que a mí me parece muy importante, a pesar de que han pasado 2500 años, que es Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles decía que todas las cosas tienden a un fin y ese fin es un bien, decía Aristóteles. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es ese fin y demás. Esto lo dice en varios textos, sobre todo en la Ética Nicómaco. Bueno, cuando se pregunta del fin de nuestras vidas, él dice,
bueno, el fin de nuestras vidas es la vida buena. Entonces tengo que pensar. Pero esta mirada teleológica aristotélica, es decir, de pensar algo, pero pensarlo en los fines, me parece que es importante para nuestra tarea en el campo del derecho. Es decir, ¿para qué existe el derecho? ¿Para qué existen los órganos judiciales? ¿Para qué estamos los abogados, los jueces, los magistrados, lo que fuera? Si pensamos en esta pregunta aristotélica, ¿cuál es el fin? Y uno podría pensar, bueno, el fin es la justicia. El fin es intentar construir una sociedad cada vez más justa. Y este análisis, a ver, este accionar, que no solamente es teórico, sino práctico, tiene que ver también con la figura de la ley. Es decir, si nosotros limitamos nuestro accionar a pensar solamente en la ley, por ahí nos olvidamos de que hay algo fundamental y profundo que es lo que nos legitima ante la sociedad, que es el sentido de nuestro accionar, que es la justicia, ¿no? Esto que decía Aristóteles, que nos da sentido. Y aquí me acordaba de una frase bastante popular y difundida, atribuida a Montesquieu, que es, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Nuestra tarea, tal vez más importante, eh, como actores jurídicos y también como actores sociales o del campo académico, incluso de las ciencias sociales, es, creo, pensar en esta perspectiva sociológica y jurídica que nos permita comprender lo que es el derecho y comprender no solamente, como les decía, desde un punto de vista teórico, sino desde nuestro accionar concreto. ¿Por qué? Porque nuestro accionar concreto no solamente tiene que ver con la ley, sino que tiene que ver con aquello para lo cual estamos supuestamente, que es este sentido aristotélico que nos decía, pensemos en los fines. Bueno, nuestro fin creo que finalmente es hacer justicia. Si queremos hacer eso, tal vez una perspectiva sociológica nos brinde un poco más de herramientas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a don Matías por su presentación y realmente yo creo que se logra el cometido de ponernos a reflexionar de una manera crítica y ver esa interrelación que hay, no solamente de lo jurídico, realmente sociedad. Entonces, abrimos este espacio para consultas, comentarios. Pueden levantar la mano o pueden poner sus preguntas en el chat, que con gusto pues las estaría leyendo. ¿Gabriel? Lo mío es como un poco como un comentario. Eh, Más que nada, como me gustaría ver si el concepto más o menos lo entendí. Lo que estoy entendiendo ahorita de la perspectiva es que nace como una necesidad debido a la complejidad de los problemas sociales que requiere una nueva perspectiva, un poco más multidisciplinaria para poder abordarlo en toda su perspectiva. Entonces, como simplemente como para saber si eso es como el concepto correcto, antes de hacer otra pregunta. Sí, sí, exacto, Gabriel. Sí, la perspectiva sociológica, a ver, la sociología tiene un desarrollo disciplinar importante. Como les decía, nace del derecho en gran parte. En nuestras facultades de derecho empiezan a aparecer, en el caso de Latinoamérica puntualmente, también vinculada a la filosofía, ¿no? Muchos de los primeros sociólogos, incluso antropólogos. Lewis Morgan, el fundador de la antropología, era abogado, fíjense, pero después empieza a hacer trabajos y termina siendo tal vez el fundador de la antropología, y hoy hablamos de antropología social. Siempre ha habido una vinculación. Lo que sí creo que el planteo, la introducción que yo les quería hacer un poco al tema, era marcar que en los tiempos que corren, cada vez más es necesaria eh, la perspectiva sociológico-jurídica y va por esta definición que vos dices. Mira, aprovecho tu pregunta para decir algo que quedó ahí hace un ratito. Cuando yo les contaba esto del artículo de la inteligencia artificial, esta idea de que, si quieren después lo comparto por ahí, este estudio que se hizo en Nueva Zelanda, que decía que más del 95%, 97% de las tareas que hacemos los actores jurídicos la puede hacer la inteligencia artificial. Claro, esto no está desacertado, esta apreciación y estas conclusiones, si entendemos que lo único que hacemos los actores jurídicos es aplicar la ley a un caso concreto como si fuera una cuestión matemática, ¿no?
Si nosotros decimos, bueno, lo que hacen los abogados o los jueces es tomar una ley y aplicarla a un caso concreto, una máquina posiblemente lo pueda hacer. El problema que, eh, claro, no se vislumbra en esta conclusión es que justamente la tarea que hacemos en el campo judicial va más allá de una tarea meramente normativa, una tarea que tiene que ver con un fenómeno social y con una intencionalidad que es la de hacer justicia. Entonces, por ahí mi propuesta, o esto tan general que hice, es hacer hincapié en la importancia que tiene la formación sociológico-jurídica o la perspectiva sociológico-jurídica en el abordaje de nuestras tareas en el campo judicial, que muchas veces se pierde en pos de una mirada ultra, muy específica de lo normativo, ¿no? Estamos muchas veces discutiendo sobre las normas y sobre técnicas normativas y técnicas de interpretación de normas, etcétera, entendiendo que se va construyendo como una cosa autónoma del resto de los fenómenos sociales, políticos y culturales que nos rodean. Entonces, y dejamos eso de lado como si fuera algo que no incumbe, como si fuéramos una especie de extraterrestres nosotros que podemos aislarnos del fenómeno social, cultural que nos rodea, ¿no? Y claramente la perspectiva sociológico-jurídica nos dice que esto no es así. Muchos ejemplos, ¿no? A mí me faltó mencionar, pero ponemos muchos problemas que tenemos hoy en día, la xenofobia, el racismo, las discriminaciones, cuestiones que nos atraviesan y que mm, evidentemente no alcanza con un análisis meramente normativo. Eso es un poco la idea. Perdón, hablo yo, tendrían que hablar ustedes, perdón. No sé si No, para queda. nada. Gabriel, la otra pregunta. No, también en parte comentario con lo que acaba de mencionar, que también comparto la idea de que por más que se pueda decir que el 95% de las actividades jurídicas la puede utilizar la inteligencia artificial, podríamos decir que incluso este 5% que no puede hacer es como la parte más importante, porque al ser los problemas sociales nuestros, al estar involucrados entonces, en la sociedad, y el hecho de que en parte no seremos completamente imparciales en los casos, es más bien es la importancia, el criterio para poder ver o la perspectiva completa, ver todos los actores sociales de los problemas y plantear lo que llamamos, el concepto que ha dicho de justicia. Coincido plenamente. Coincido plenamente. Por eso no nos tenemos que quedar en la mirada meramente normativista, digamos. Coincido. En este caso tenemos aquí una pregunta de José Román en relación con lo mencionado sobre la reforma jurídica con el objetivo de cambiar un aspecto de la sociedad. ¿Hasta qué punto se puede considerar que quienes tienen el poder de cambiar las leyes tienen el derecho de hacerlo adelantándose al cambio de un paradigma? Ujú. A ver, ahí entramos, ahí entramos en varias apreciaciones, me parece, porque lo que plantea es, quienes tienen el poder de cambiar las leyes tienen el derecho de hacerlo. Bueno, ahí entramos en una cuestión de justicia y de análisis de fuerzas, me parece, ¿no? El tema es que, vuelvo ahí algún matiz. Fíjense que no solamente el fenómeno jurídico se vincula a la ley, sino, por ejemplo, también a la interpretación de la ley, ¿no? Y ahí en la interpretación de la ley aparecen muchos otros aspectos. Uno puede pensar, por ejemplo, en la figura de los jueces, ¿no? Nosotros hemos construido en ambas tradiciones, la tradición continental europea, la tradición anglosajona, la figura de que el juez es una especie de ser casi de otro mundo, una especie de extraterrestre, que no tiene ningún condicionamiento ni de clase, ni de género, ni ideológico, que aplica el derecho de un modo autónomo, e independiente, neutral, valorativamente, objetivo, ¿no? Y que en todo caso las discusiones legislativas son las que resuelven. Sin embargo, vemos que los jueces pertenecen a una clase social, tienen determinada ideología, tienen determinadas creencias, tienen determinados prejuicios, como todos, y muchas veces esto aparece también en sentencias. ¿En qué, por ejemplo? En el modo en que interpretan. Entonces, y después, si nos vamos a los cambios legislativos, por supuesto que se vuelve mucho más complejo, ¿no? Hay muchos factores que inciden en un cambio legislativo. Pensar en que solamente los cambios legislativos son productos de la razón y que uno va
a postular un cambio de una ley solamente por argumentos racionales, universales, compartidos por todos, es bastante ingenuo. Aparecen intereses económicos, intereses políticos, ideologías, etcétera, que intervienen también en cada cambio. Esto, sin embargo, no creo que tenga que ser argumento suficiente para decir que no es posible hacer justicia o que no es posible tener leyes, sino que implica reconocer la complejidad de esto y decir, bueno, existe una autonomía, existen ciertas reglas, esto también hay una discusión más filosófico-jurídica aquí que podemos dar, pero que excedería por lejos los tiempos y el objetivo que nos hemos planteado aquí, pero esas discusiones se pueden y se deben dar de modo que estemos cada vez más cerca de algo más justo. No creo, si me piden así un anticipo, que podamos hablar de una justicia absoluta, tampoco, pero sí creo que si somos conscientes de esta complejidad, vamos a estar más cerca de comprender los fenómenos que estamos trabajando y vamos a estar tal vez un poquito más cerca de la justicia. Si no somos conscientes y nos encasillamos en una mirada meramente normativista, y bueno, probablemente se nos pasen de largo algunas cuestiones, ¿no? Pero muy buena la pregunta ahí, José Román, amplia, por supuesto. Sí, ahí justamente José Román nos está pidiendo la palabra y hay otras también en el chat, pero ahorita continúo leyéndolas. José. Ah, sí, no, que mi preocupación en ese punto es que, digamos, si se busca, digamos, acercar el tema del derecho a, digamos, a toda la posibilidad de los cambios sociales, el riesgo es precisamente la subjetividad de quienes tienen el poder para cambiar las leyes. Entonces, supongamos que en cierto punto hay alguien que tiene poder, que tiene una ideología específica. Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerar que tiene el derecho de interferir y de cambiar leyes que han sido establecidas hace tiempo? Porque él, digamos, en su subjetividad, tiene el pensamiento de que eso va a traer un mayor estado de justicia, pero no necesariamente eso significa que la sociedad en general esté lista para aceptarlo o que lo vaya a aceptar eventualmente. Esa es la Pasa- preocupación. Claro, ahí el problema tal vez, José, es que vos partes de la idea de que hay alguien que ha puesto un derecho, hay una ley que es justa y que ha sido objetiva. Y todas las leyes han partido de ciertas subjetividades. No sé si me explico. Es decir, todas las leyes son producto de disputas que se han dado en determinados momentos y ha habido intereses y ideas políticas, etcétera, que han ido proponiendo la ley, ¿no? Uno puede pensar en la Edad Media existía cierta ley que defendía, no sé, al señor feudal y que establecía ciertos derechos, etcétera, y que establecía, por ejemplo, que existía legitimaba la esclavitud. Esto era una ley objetiva y no, era una ley, digo, era producto de un pensamiento objetivo y no, era producto de intereses de su época. Los esclavos seguramente no estaban muy de acuerdo con esa ley y les había parecido injusta. Entonces, en ese sentido, tal vez, si entiendo bien lo que estás diciendo, eh, no estamos diciendo que cualquiera pueda poner cualquier ley. De hecho, hay procedimientos para esto, digamos, ¿no? Hay cambios legislativos, cada país tiene procedimientos y el ordenamiento jurídico es muy complejo en este sentido. Lo que digo es que el análisis del derecho, el derecho no se limita a la ley, ¿no? Uno puede, vuelvo al ejemplo que ponía en el caso de dejar de fumar. Uno puede decir, bueno, está prohibido de fumar y entonces si existe la ley la gente no fuma. No, no. La realidad social es mucho más compleja. Les pongo un ejemplo, otro ejemplo para que aparezca más claro. Entender la perspectiva sociológica y jurídica implica entender que no solamente cuando analicemos el derecho vamos a estudiar las leyes, sino también las prácticas concretas. Por ejemplo, nuestras constituciones. Si ustedes leen nuestras constituciones de América Latina, en África, o en cualquier lado, son maravillosas. Si viene un extraterrestre y lee la constitución y dice, ah, esto es maravilloso. Aquí todo el mundo tiene derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad, tiene derecho a la vivienda, a la educación, a la salud gratuita o no, o a lo que fuera. Entonces, sin embargo, nuestros países viven, los países latinoamericanos, africanos, lo que fuera, viven infinidad de problemas. Es decir, que exista la ley no nos garantiza que la realidad se encuadre mágicamente a esa ley.
Entonces, la perspectiva sociológica jurídica lo que nos dice es, pensemos la ley, por supuesto, pensemos los discursos jurídicos, aprendamos las herramientas jurídicas, pero no limitemos nuestro objeto de estudio a eso, ¿no? Por otro lado, eso sería un mero formalismo jurídico, creer que la ley, la norma es todo lo que más. Por otro lado, en lo opuesto está lo que yo llamaba el instrumentalismo jurídico, pensar que solamente el derecho es una herramienta de poder. Entonces, cada derecho representa, no, si han puesto esta ley es porque alguien beneficia, porque... Sí, por supuesto, alguien beneficia y alguien perjudica probablemente. Pero la propuesta que les hago, muy en la línea de Bourdieu, es eh, pensar que ambos aspectos son importantes, que tenemos cierta autonomía, que el derecho se ha ido construyendo, que ya lo podemos pensar desde Kelsen, como una teoría pura del derecho, etcétera, etcétera, pero que a la vez esto implica una serie de fenómenos sociales que se ven atravesados por el derecho, ¿no? Fenómenos que son de carácter económico, político, cultural, etcétera, etcétera. Dar cuenta de esto nos va a permitir, como actores jurídicos, entender un poco más lo que estamos haciendo, creo yo. Al menos ser conscientes de que lo que estamos haciendo no es algo ajeno a los intereses económicos, sociales o políticos, sino que tiene que ver con una complejidad sociocultural que es la que nos toca en este. José, así está. ¿Está claro? Listo. Ok. No, una cosa, es que yo se estaba pensando que aunque, digamos, sí, la ley antigua es igual de subjetiva que la ley nueva, en sí estamos cambiando como una interpretación subjetiva de la justicia por otra, pero el punto es que cada vez que hay un cambio, digamos, eso genera una ruptura en cómo las cosas son en una sociedad. Entonces el cambio siempre es más riesgoso. Y por eso, digamos, para mí sí entra mucho en juego quién tiene derecho a hacer el cambio. Y en el caso del derecho, digamos, cuando se aplica de esa manera de hacer los cambios desde el aspecto jurídico, casi siempre es un cambio vertical, es decir, como que alguien que tiene el poder para hacerlo intenta imponer su propia perspectiva en la sociedad en general. Entonces, esa es más que todo mi preocupación. Sí, no, yo no diría, está bien, ahí hay varias apreciaciones que después las podríamos discutir en extenso, pero no diría que hay una percepción subjetiva, que el derecho siempre es subjetivo. Y la otra observación es justamente, no estoy entendiendo muy bien tu planteo, pero lo que entiendo es, eh, a ver, la realidad es que hay cambios, ¿sí? Es decir, hay cambios sociales y culturales. El derecho, si vos dices, bueno, es un peligro cambiar el derecho, bueno, podemos quedar sin cambiar el derecho, pero los cambios sociales y culturales están sucediendo, ¿no? Uno, de hecho, en nuestros mecanismos, por ejemplo, legislativos, sí, ahí está el otro problema, ¿qué entendemos por derecho? Si vos estás entendiendo solamente la ley, o si entiendes las prácticas, o si entiendes lo que sucede en los juzgados. A ver, les pongo un ejemplo. En nuestro país, otro ejemplo, a ver si se entiende. En nuestro país existía el delito de adulterio hasta el año 1995. Por supuesto que penaba más gravemente ¿quién? ¿A las mujeres o a los varones? A ver qué pueden suponer. El delito de adulterio es incumplir con el deber de fidelidad en un matrimonio. ¿Quién era la que estaba condenada? La Hombres. mujer, claramente. La mujer y el hombre era una multa, le decían así, era mucho más gravemente condenada la mujer que el hombre. Bueno, por supuesto que tampoco en los juzgados se aplicaba. Esto se produjo la abolición en el año 1995, recién, imagínense, una locura, pero hacía 25 años que no se aplicaba, ¿no? En los juzgados. Es decir, hay cuestiones, lo que quiero decir es que el derecho, uno puede establecer el derecho que quiera. El tema es, los cambios sociales y jurídicos están presentes. Tampoco, no sé si ha quedado claro eso, no creo yo en esa idea de que se cambie el derecho y se cambia la sociedad directamente, ni tampoco que se cambie la sociedad y después a la larga se cambie el derecho. Yo creo que el derecho, los cambios sociales y los cambios jurídicos van entrelazados, ¿no? El tema es ser conscientes de eso. A veces los actores jurídicos nos quedamos solamente viviendo en este mundo
normativo, y ahí es cuando nos perdemos esa complejidad y de golpe nos sorprendemos cuando suceden cambios. Un poco esa es la idea. Bueno, continuamos. En este caso, bueno, tenemos de Walter Antonio. ¿Cómo explican los sociólogos contemporáneos la aparición de las normas sociales? Bueno, ahí hay una vastedad también en la pregunta, pero bien, fíjate que ahí hay varias teorías y varias ideas que se han ido desarrollando. Justamente una parte de la sociología jurídica que nosotros, yo entiendo que deberíamos, tanto los formados en sociología como los formados en derecho deberíamos saber es revisar esto, ¿no? Hay distintas discusiones. eh, lo que sí podemos observar es que las normas han ido teniendo un proceso muy particular a partir de la modernidad. Es decir, los modos en que nos organizamos, por eso yo les hablaba del Estado moderno y del derecho moderno, si bien podemos rastrearlos desde el Código de Hammurabi y luego del derecho romano y seguir con todo un desarrollo histórico, sí podemos decir que el derecho en la modernidad tiene mucho que ver con el Estado en la modernidad y que es algo muy particular, distinto a esos 300.000 años de historia que tenemos los Homo sapiens. El tema es que esto ya se ha constituido como tal y ahí hay un proceso muy particular. Pero bueno, esto sería para una clase de 2 horas conversarlo. Pero sí, me alegra que quede por lo menos ahí la pica, le decimos aquí en Argentina, las ganas de profundizar en esto. Sí, muchas gracias. Es que sí, da para mucho. Y aquí, bueno, el tiempo lo tenemos ilimitado por otras actividades que tiene en este caso nuestro invitado y bueno, también las que pueden tener ustedes adicionales. Bueno, en este caso también tenemos la consulta de Marisol Gómez que dice, desde una perspectiva sociológica jurídica, ¿cómo se puede llevar a la praxis el derecho ante los países como Arabia Saudita, Irán, Pakistán o Corea del Norte? Bien, fíjense que en todos los países existen procesos complejos, por supuesto. Yo desconozco, honestamente, no he estudiado en profundidad el derecho de estos países. Claramente son regímenes que no son democráticos como los consideramos nosotros la democracia, eh, y tienen otros modos de funcionamiento. Pero esto también, la sociología jurídica nos invita a no solamente atarnos de vuelta a la letra de la ley, sino a analizar en profundidad qué pasa con los fenómenos sociales. Por ejemplo, uno puede pensar que nosotros nos jactamos de ser países democráticos, pero a la vez tenemos ciertos problemas de legitimidad, de representatividad, todos nuestros países, ¿no? Y en estos países posiblemente encontremos constituciones maravillosas que dicen que hay procesos de legitimación y que luego no se dan. La sociología jurídica como una perspectiva me parece que no viene a plasmar determinado modelo de sociedad o decir la sociedad tiene que hacer esto u otro, sino a reconocer esta complejidad e intentar analizarla. En esos casos, no sé, tendríamos que ir a analizar y hacer estudios de sociología jurídica, a ver cómo se comportan los tribunales, este, cómo funciona la justicia. Yo la verdad que desconozco esos países y ahí aparece un nuevo problema que es el tema de la democracia, que no es un tema agotado, ¿no? Yo creo que pensar que vivimos, a ver, podemos criticar a estos países porque son regímenes no democráticos, claramente, cosa que coincido, pero tampoco tenemos que plantarnos en una panacea y pensar que nosotros vivimos en la democracia más perfecta de las perfectas, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que uno puede hacer algunos aportes importantes. Bueno, también tenemos a Warren. ¿Cómo podemos implementar esta perspectiva de cambio en una sociedad tan compleja? Bueno, en principio yo diría formándonos en esta perspectiva. Yo creo que nuestras facultades de derecho en general no brindan herramientas para comprender sociológicamente o sociojurídicamente el derecho. Y por otro lado, a veces las facultades de ciencias sociales tampoco lo hacen respecto al derecho. Es decir, muchas veces hay cientistas sociales, sociólogos, antropólogos que no saben mucho de derecho. Por otro lado, hay abogados o licenciados en Derecho que no saben mucho sobre la perspectiva sociológica y jurídica. Yo creo que ahí tenemos que formarnos.
mejor si es una formación desde el grado, porque ya desde que estamos empezando a estudiar esta disciplina nos podemos formar con una mirada más social. Si no es posible en el grado, sí pensar en el posgrado. Por eso me parece que este tipo de maestrías que nos brindan un abordaje más amplio, como la maestría en análisis, aquí voy a hacer una propaganda de la maestría, sin conocerla en profundidad, pero por las conversaciones que hemos tenido con Yolanda, con María José, entiendo que esto está brindando una perspectiva compleja y muy interesante que facilita esta aproximación y que es necesaria, ¿no? Si no nos forman en el grado, intentar formarnos, o incluso nosotros, leyendo, acercándonos a instituciones que están haciendo este tipo de abordaje. Sí. Bueno, en este caso tenemos un comentario de Rebeca Richa Morro y dice, se supone que en una sociedad de derecho como la nuestra, la representación de la sociedad, Asamblea Legislativa, es quien realiza los cambios jurídicos que se ventilan en la sociedad. Redundancia en que es la sociedad la que se hace las leyes. Eso era lo que nos Bien. comparte. Claro, esa es un poco la mirada que en general tenemos, ¿no? Es la teoría institucionalista, ¿no? Que se nos forma y demás. Bien, es cierto, claro, el poder legislativo, esto es una de las formas, ¿no? Esto es una de las formas que se inventó hace poco, ¿no? Vivimos, reitero, en 300.000 años de historia inventamos formas. Ahora, uno suponía en ese concepto que el legislador, a ver, si seguimos con esa idea, el legislador incluso ni siquiera representa un partido político, sino que representa, si pensamos en ciertas teorías políticas, la voluntad general, ¿no es cierto? Ahora vemos que esto no sucede muchas veces. Entonces, aquí viene un problema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos seguir pensando esta idea de que la ley es la que nos rige objetivamente, que surge de un legislador, que el legislador parece ser también una especie de marciano que viene y dicta la ley, y después el juez es otra especie de marciano que viene y aplica objetivamente y neutralmente la ley. El problema de eso, creo yo, que no va a resultar lo que esperamos. ¿Y por qué les digo esto? Porque parecería que no está resultando lo que esperamos. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra sociedad está objetando a la justicia, está objetando al servicio de justicia, está objetando, o sea, uno de los grandes reclamos, fíjense, y esto es a lo largo y ancho de todo el mundo, no solamente en América Latina, pero en especial en América Latina, son las objeciones que tienen que ver con la falta de justicia, ¿no? Nuestra sociedad reclama que no hay justicia, que las leyes son injustas, que los jueces son injustos. Entonces, estas teorías simplistas, que son acertadas, por supuesto, no estoy diciendo que hay que reformar el sistema de división de poderes ni hay que eliminar a los jueces. Ahora, lo que digo es, no nos quedemos solamente con esa mirada institucionalista. Si nos quedamos con esa mirada, no vamos a entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Si pensamos que solamente la ley es producto de seres inmaculados que vienen a dictar las leyes en nuestros congresos, y bueno, posiblemente no estamos entendiendo qué intereses hay detrás, qué tipo de posibilidades hay, y también no solamente en un aspecto negativo, sino en un aspecto positivo, porque un interés legítimo puede ser ampliar derechos. Es decir, nosotros queremos que haya mayor amplitud de derechos, ¿no? Eh, pero bueno, esto implica un abordaje un poquito más complejo, ¿no? No, reitero, no quiere decir tiremos por la borda nuestra formación jurídica, ni tampoco tirar por la borda todas las teorías institucionalistas, etcétera, sino adicionar una perspectiva que nos saque solamente de lo normativo, ¿no? Y en este caso, bueno, no tendríamos más preguntas en el chat. ¿Alguna pregunta adicional que alguien quiera realizar? ¿No? Ok, no, en este caso, creo que la discusión da para mucho, ¿verdad? Tanto en lo sociológico, jurídico y todo lo demás que está y forma parte de la realidad social que vivimos y de acuerdo a los contextos, América Latina y otros hemisferios. Agradecerle al doctor Matías por esta reflexión. Creo que, bueno, fue muy sugerente también las preguntas que nos realizaron
porque da para el debate. Y en este caso, bueno, agradecerles a ustedes también por su participación el día de hoy, su asistencia, y esperamos que nos puedan acompañar en las diferentes actividades que tenemos y que nos faltan en las jornadas académicas. La invitación está tanto por el Facebook de la maestría como de otras redes sociales, por ejemplo, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Y Matías, no sé si quería agregar como alguna información adicional de redes sociales que Claro, puedas no, tener. por supuesto. Por un lado, bueno, felicitar por la iniciativa, agradecer nuevamente a Yolanda, a Melissa, a todos los que han hecho posible esto, y comentarles que nosotros, a mí me toca presidir la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, que les comentaba antes de empezar, tiene 25 años, nuclea académicos de Argentina, pero hemos constituido la semana pasada finalmente una asociación latinoamericana y del Caribe de Derecho y Sociedad, en donde no solamente intervenimos docentes, investigadores, abogados, jueces, sino que también están interviniendo representantes de escuelas judiciales, de universidades, que entendemos que es importante estudiar esta relación entre derecho y sociedad, no solo desde la sociología jurídica, desde el derecho político, la antropología, la psicología, la economía, es decir, hay una multiplicidad y transdisciplinariedad que está teniendo que ver con esto, y también con muchos actores, ¿no? Les decía, miembros de los poderes judiciales, de las escuelas judiciales, etcétera. Están invitados todos a sumarse, seguramente vamos a constituir esto con una eh, página web en los próximos días. Yo voy a estar transmitiéndole a la gente de la maestría la información y bueno, cualquiera que quiera acercarse, tanto a esto como a los eventos académicos que hacemos, congresos, eh, grupos de investigación, publicaciones, son bienvenidos y bienvenidas. Así que eso nomás. Muchas gracias y bueno, saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Matías. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Sí, Walter. muchas gracias Buenas a tardes, todos. Que gracias. estén muy bien. Gracias. Bye bye. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.